Sermón número 4, ¿cuál es la verdadera religión? Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Cordial saludo desde esta, su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo. Primera de Corintios 1, versículo 20 al 25. Continuamos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante a la sabiduría humana. Y eso era lo que les explicaba en el sermón número 3, cuál es la verdadera religión. Ahora estamos en el sermón número 4. Científicos. Y quiero aclarar una cosa, no todos los científicos, no todos los estadistas, no todos los hombres, los grandes hombres de ciencia son como lo acabo de decir en el sermón anterior. Stephen Hawking siempre dijo que la creación que el universo no necesitaba de un creador. En cambio, el anterior a él, si mirara a él, este sí que fue un hombre inteligente, Albert Einstein, que dijo Albert Einstein, el creador, el diseñador, el que dijo lo de la teoría de la relatividad, un gran matemático, un gran físico, Albert Einstein, que dijo, el hombre es hombre cuando se coloca de rodillas ante la presencia de Dios. Qué gran científico, qué gran eminencia. Por allá en los años 1948, un hombre al que llaman el padre de la nación de Israel, se me escapa el nombre en este momento, fue donde Albert Einstein y le hizo una propuesta a Albert Einstein. Le dijo, Albert Einstein, por favor, venga, únase a la nación de Israel como primer ministro. ¿Y sabe qué le dijo Albert Einstein? Dios no me escogió a mí para ser un hombre religioso, yo soy un hombre de ciencia. Este hombre sabía que la posición de él era en la ciencia para alabar a Dios. Pero el que le siguió después, el señor Stephen Hawking, uno de los hombres más inteligentes, llegó a decir que la creación no necesitaba de un Dios, que eso era y así, que eso funcionaba por ella sola. Entonces nos damos cuenta que tenemos lo que de pronto, sin duda alguna, en algún momento, un puñado mínimo de científicos, de estadistas, de notables en la vida del ser humano, distorsionó la verdad. Hubieron no un puñado, sino una gran cantidad de científicos, de hombres de ciencia, de estadistas a nivel mundial, que hablaron de la verdad y surgieron adelante, como Albert Einstein, como muchos hombres en la vida del ser humano que han sacado la palabra de Dios por lo alto, siendo aún científicos, siendo aún estadísticas, siendo aún psicólogos, etcétera, etcétera. Hay hombres que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero siempre ha habido un puñado muy mínimo que quieren dejar a Dios por allá por fuera. ¿Cómo puede ser posible que tengamos que colocar una imagen de frente para hablarle a la imagen y pedirle a Dios? Eso no es de Dios. Retire esa imagen, retire esa novena, retire todas esas cosas malignas y tenga una comunicación directa con Dios. Permítame, por favor, aclararle lo siguiente. Ya que Dios dispuso en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría de los científicos ni de las personas que están invadidas por fuerzas oscuras pretendiendo conocer más o ser más o hacer a un lado las cosas de Dios. Tuvo a bien en salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos primeramente piden señales. ¿Qué quiere decir esto? Siempre la población judía siempre busca una señal.
siempre busca una señal para creer en Dios, siempre le colocan una condición a Dios, y por eso nos dice, los judíos piden señales milagrosas. ¿Para qué? Para poderle creer a Dios. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Los gentiles, ¿quiénes son? Nosotros, la iglesia cristiana, buscamos sabiduría. La gente del mundo busca sabiduría. ¿Qué dijo Charles Darwin? Ay, pues entonces creámosle a Charles Darwin. Ay, lo que dijo Stephen Hawking. Ay, creámosle a Stephen Hawking. Siempre el ser humano está despreciando las cosas de Dios y creyendo en la sabiduría, en la religiosidad humana. Es el crucifijo, es la camándula, es el rosario, es la novena, es el estadista, que lo dijo tal iglesia, siempre el ser humano está buscando la sabiduría humana, y ese es el problema, el fracaso del ser humano. Los judíos piden señales milagrosas, los gentiles, la iglesia, busca la sabiduría humana, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. La verdadera iglesia cristiana, el verdadero cristiano, somos todos aquellos quienes escuchamos, creemos en la palabra de Dios, en la Biblia, el mensaje de la salvación. Damas y caballeros, como nos lo dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos que piden señales, y es una locura para las personas que viven leyendo, escuchando y creyendo las mentiras de los sabios, de los científicos, no de todos desde luego. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo que a judíos, gentiles, Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Damas y caballeros, no le creamos a científicos, no le creamos a un hombre como creyó una población, una nación entera, que le creyó a un hombre que llamaba Hitler, que él era la salvación. No le creamos a políticos, no le creamos a mi papá ni a mi mamá, que nos enseñamos que nos teníamos que arrodillar ante una imagen. No le creamos a nadie. No le crean al pastor si el pastor no dice la verdad. No le crean a los pastores, a los religiosos, cuando dicen, es que a mí me parece, yo creo, tal vez, puede ser, quién sabe. No crean esas frases de personas que dicen eso, porque en ninguna Biblia aparece que nosotros tenemos, los pastores o los religiosos o los estadistas o los reyes, tenemos derecho a opinar a nuestro parecer las cosas de Dios en la Biblia. Nosotros solamente, lo hablo por mí y los dos ministerios más que me acompañan en esta iglesia, desde esta su iglesia, vayamos a los pies de Cristo, no nos crean a nosotros, crean a la santa palabra de Dios. Créanos si nosotros decimos la verdad que dice la santa palabra de Dios. Por eso constaten en la Biblia lo que nosotros decimos. Hay muchas personas, esto me trae a referencia, hace muchos años estaba yo recién entrado a los caminos cristianos, cristológicos, y me acuerdo que había por allá una organización religiosa, desde luego me reservo el nombre, y había una señora, pero qué devota esa señora a esa organización religiosa, y esta persona rechazaba todas las religiones del mundo, rechazaba la iglesia católica, la cristiana, los pentecostales, los adventistas, los mormones. Ella criticaba, rechazaba todo,
la única religión que ella creía y vivía era una religión que decía: nuestro Padre Celestial me escucha. Y es que nuestro Padre Celestial, y uno le decía: perdón, ¿y Cristo Jesús? No, es que como Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial son uno mismo, yo me conecto es con nuestro Padre Celestial. No hubo santo posible que a esta señora se le hiciera cambiar de parecer. Se le mostraba en la Biblia, se le cogía la Biblia y se le mostraba, y se le decía: mire, es que la Biblia dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ay, no, pero es que a mí me enseñaron que es que mi Dios es misericordioso, Dios lo escucha a uno, entonces Dios es el que nos da todo, entonces yo me dirijo al Padre. Oiga, qué terquedad tan impresionante. Pero no fue solamente esta señora con respecto a esa religión. Usted hoy encuentra que va donde muchas personas a predicarles y dice: pastor, es que yo pertenezco a tal religión y a mí mi papá y mi mamá me enseñaron que la religión verdadera era esta y esta. Y qué pena con usted, pastor, yo no me cambio de religión. Y ha habido personas, tan cierto como que Dios vive, que me han respondido lo siguiente, en tiempos, ocasiones y personas distintas, lo siguiente: yo me voy con mi religión hasta la muerte, pero mira, esa creencia te puede llevar al infierno. Y hay otros que me han respondido: así me quemé en el infierno, pero yo mi religión no la dejo. Desafortunadamente allí ya no podemos hacer nada. Ya nosotros hasta ahí llegamos cuando una persona de esas desafía la voluntad de Dios, desconociendo lo que nos dice la Biblia. Yo les quiero pedir un favor. Créanme sinceramente, yo llevo estudiando la Biblia 20 años y llevo predicando 18, con mis errores, con mis falencias, con todo, pero siempre me he encaminado a seguir la verdad, no de ningún ser humano, sino de lo que me ha enseñado el Espíritu Santo en la Biblia. Y a mí, la santa palabra de Dios, no ningún pastor, no ningún dirigente, no ningún político, no ningún religioso, no ninguna iglesia, no. A mí, la santa palabra de Dios en la Biblia me ha enseñado que mi Padre Celestial a mí no me escucha, ni a ningún ser del planeta, si no cumplimos con un requisito. Les quiero pedir un favor, ¿sí? Vayámonos a la Biblia y hallemos y busquemos esta verdad en la Biblia. Escrito está en Juan 14:6. Yo no puedo creerle a ningún pastor, ni a ningún dirigente político, ni a ninguna iglesia, ni a mi mamá, ni a mi papá, que porque ellos creyeron y ellos me enseñaron. Juan 14:6. Yo soy, dice nuestro Señor Jesucristo. Está nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles reunidos, y los apóstoles, y Dios estaba consolando a los apóstoles y les decía: no se angustien. Juan 14:1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Versículo 2 de Juan 14. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. Si me voy, versículo 3, y si me voy, se los preparo. Vendré para llevármelos conmigo, y así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes me conocen a mí, le dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Ustedes ya conocen el camino para donde yo voy. Nos está hablando de una vida eterna. Nos está hablando que después de que nosotros muramos,
iremos a una vida eterna. Dijo entonces Tomás, versículo 5 del capítulo 14, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y aquí es donde viene el desarrollo de este cuarto sermón, ¿cuál es la verdadera religión? Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Versículo 6, misterio revelado, verdad absoluta. Yo soy, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Damas y caballeros, para que nosotros podamos tener, conocer y andar un verdadero cristianismo distinto a los cientos de miles de religiones y creencias que hay en el mundo, nosotros, los seres humanos, tenemos que ir a los pies de Cristo. 1, humillarnos. 2, arrepentirnos. 3, abandonar arrepentirnos, perdón, primero humillarnos, segundo arrepentirnos, tercero confesarnos, cuarto abandonar nuestra mala conducta, quinto hacer la declaración de fe. Romanos 10, 6 al 11. Es de la única manera que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, cuando nosotros damos un paso adelante, vamos a los pies de Cristo y hacemos lo que dice la Biblia, que es lo que les acabo de exponer y se los he venido exponiendo en cada sermón de estos 4 y muchos más anteriormente. Es cuando nos convertimos hijos de Dios y es donde nosotros podemos dar el paso adelante. Vamos donde nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo traslada todas nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestros anhelos a nuestro Padre Celestial. No hay otra forma, no hay imagen, no hay novena, no hay camándula, no hay rosario, no hay ningún santo, no hay ningún estadista, no hay ningún grupo político que pueda conectarse con nuestro Padre Celestial sin antes ir a los pies de Cristo. Y es nuestro Señor Jesucristo el intercesor nuestro ante nuestro Santo Padre Celestial. Juan 14, 6. Nadie va al Padre, que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que el presidente, el dirigente Putin de Rusia, que el primer ministro de China, que tal noble, que el rey de España, que el primer ministro de Inglaterra, que el presidente de Colombia, lo escucha nuestro Padre Celestial haciendo a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Eso es falso. Ay, que a los pastores sí, tampoco, a nadie. Nuestro Padre Celestial no escucha a nadie sin antes cumplir el requisito. Para terminar este punto, Juan 14, 6. Nadie va al Padre si no es por mí. Para yo llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial, primero tengo que ir a la presencia del Hijo. Santísimo Señor Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro, por favor, interceda por mí ante nuestro Señor, ante nuestro Padre Celestial. No hay otra forma. Termino este punto. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Quisiera narrarles una historia y aquí concluimos con esta serie de 4, 5 sermones. Espero que no se me vaya el 5.º sermón, pero quiero ser muy explícito.
y sin duda alguna nos tocará coger el quinto, ubicar la quinta parte, pero voy a hacer lo posible que no sea así. La santa palabra de Dios Padre, a través de, por medio de su amado Hijo, a través del Espíritu Santo, nos enseña en una cita de la bíblica cuál es la verdadera religión, cómo y a quién debemos de creerle, y nos lo dice muy específicamente. Pero yo quisiera desarrollar esta historia con puntos y comas precisos, de una forma muy breve. Y antes de leerlas se las voy a contar. Pero al contárselas se las voy a leer, que es tan entendible, y llegaremos al versículo 21-22, y en ese versículo 21-22 que yo les voy a leer, ahí nos dice cuál es la verdadera religión. Dirán ustedes, ¿y cuál capítulo? Espérenme en un momento, por favor, acompáñenme a la siguiente lectura de la Biblia para ver si podemos concluir en este cuarto sermón. Vayámonos a Juan 14, a Juan 4, versículo 1 en adelante. Voy a tratar de ser lo más breve posible, y ahí es donde encontraremos la verdadera verdad absoluta, cuál es la verdadera religión. Váyanse conmigo, por favor, acompáñenme a Juan 4, versículo 1 en adelante. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, versículo 2. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, versículo 5, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Versículo 6, estaba en el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, entre 11:30 y 12. Versículo 7, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Total, nuestro Señor Jesucristo, llegando con los discípulos, estando el pozo de Jacob, llegó con sus discípulos, le dijo a los discípulos, vayan a comprar comida, y se sentó allí. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, en ese momento, versículo 6, estaba en el pozo de Jacob Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. Versículo 8, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, y Jesús se quedó solito allí. En eso llega a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, vamos a hacer esta introducción, pero no diciendo que yo soy Jesús. Y digo eso porque es que hay gente que es muy mal pensada. Vamos a hacer la narrativa, ¿ya? Más o menos como ocurrió. Estaba Jesús sentado así, y llegó esta mujer, una mujer con un cántaro al hombro, y llegó y le dice, versículo 7, Jesús, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, cuando llegó la mujer a sacar agua del pozo, esta mujer era samaritana, de una población que llamaba Samaria. Entonces resulta que los judíos no tenían nada en común con los samaritanos. Qué pena, a continuación el último sermón, versículo 5, y les prometo que en este sermón sí hallaremos la respuesta a
la siguiente pregunta: ¿cuál es la verdadera religión? Muchas gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tus manos y díselo. Gracias.